Bienvenidos al primer programa de Contacto Educativo. Tema central, Día Mundial del Ambiente. Tema específico, contaminación en Arequipa. Participan las siguientes instituciones educativas. Institución Educativa María Auxiliadora, Cercado de Arequipa. Institución Educativa Nuestra Señora de la Asunta, Distrito de Cerro Colorado. Institución Educativa Mi Pequeño Reino San Lorenzo, Distrito de Mariano Melgar. Institución Educativa Ebenecer, Cercado de Arequipa. De acuerdo al sorteo previamente efectuado, iniciamos con la ronda de presentación y primera apreciación sobre el tema. Hola a todos, soy Santiago Casaperalta, que cursa tercero de secundaria de la institución educativa particular Mi Pequeño Reino San Lorenzo, que pertenece al Consorcio de Colegios Católicos. Me alegra estar aquí porque podemos hablar sobre un tema el cual preocupa a toda la comunidad arequipeña, es la contaminación ambiental. Muy buenas a todos, yo soy Miranda Fernández, estudiante salesiana de cuarto de secundaria del Colegio María Auxiliadora, y como mi colegio es salesiano, yo les quiero hablar sobre el Laudato Si, que es un llamado urgente del Papa Francisco a cuidar nuestra casa común. Yo como joven arequipeña no puedo serme indiferente a lo que está sucediendo en mi entorno. Contaminación de ríos, el aire cada vez está más espeso y sí, esto daña al ambiente, pero también nos daña a nosotros. Hay que pensar que nuestra casa común no va a ser para siempre, no es ilimitada. Eso es lo que habla Laudato Si, pensar nuestras acciones y nuestras decisiones. Saludos a todos, mi nombre es Snyder Álvarez, soy alumno del Colegio Nuestra Señora de la Asunta. La contaminación del ambiente no solo es un problema, es un problema tanto económico, social y a la vez que nos afecta a nosotros mismos en nuestra salud. Es un problema que debemos evitar. Muchas personas piensan que no es un problema muy riesgoso, pero sí lo es. Me presento, soy Joshua Velázquez Caleb, de la institución educativa Ebenecer, del grado cuarto de secundaria, y vengo a hablar sobre el tema de la contaminación ambiental, que no solo es algo de hablar así todo serio, sino también es un caso que ya está siendo realidad, que no podemos revolverlo. Tenemos que hacer algunas acciones para retener ese caso y tratar de hacer lo mejor posible para que nuestro planeta Tierra siga siendo como lo es ahora. Luego de esa introducción general tenemos la pregunta número 1. ¿Cuál es la cantidad aproximada de residuos sólidos que se generan diariamente en Arequipa? Podríamos estimar una cantidad aproximada de 1.000 toneladas diarias a 1.200, las cuales se acumulan en botaderos o en las mismas calles. Un caso especial es el botadero de Quebrada Honda, que queda en Yura, el cual lamentablemente a principios de este año ha colapsado. Hablando de lo que es el botadero de Quebrada Honda, este recibe al día 800 toneladas. Y esto es preocupante, ya que el Quebrada Honda ya se encuentra en alerta, ya que está sobresaturado. Ahora, si es así diariamente, hay que ponernos a pensar cómo es en épocas de Navidad o Año Nuevo. Los residuos sólidos aumentan hasta un 30% más. Desde 2020 hasta 2022 se generaban 482.8 toneladas diarias, pero después de eso el residuo se disparó. Voy a aportar lo que es un informe de la CINIA en 2021, que se hizo un informe sobre 6 años, donde la cantidad máxima que se generó fue en 2018, con 359.000 toneladas, y la menor fue en 2014, donde se produjeron 285.000 toneladas. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el número aproximado de vehículos que actualmente circulan en Arequipa? En Arequipa circulan más de 600.000 vehículos, según las últimas cifras dadas por SUNAP. Y esto nos pone a pensar de que ha aumentado la cifra el doble de lo que era hace una década. Estamos sobrepasando la capacidad vial, generando más contaminación, tráfico y sobre todo más accidentes. También podríamos tomar en cuenta que hay vehículos que son de segunda mano o son antiguos, los cuales no están registrados, los cuales están circulando actualmente en las calles. Pero también podemos recalcar que el 58% de la contaminación de residuos finos del aire está producido por los automóviles y se estima que un humano promedio usa de 45 minutos el transporte público. Agregando otros datos,
En el 2023, la Asociación Automotriz Peruana registró que cada una de 10 casas tenía al menos un vehículo personal, y el 16% tenía un vehículo que se puede considerar como una moto, que en total en Arequipa se registran 650.000 vehículos, y que esto nos lleve al puesto número 4 en congestionamiento total en América Latina y en el número 16 en el nivel mundial. Hablando de lo que es congestión vehicular, siempre lo que es hora punta salen afectados distritos como Polcarpata, Cerro Colorado, Cercado, Yanaguara, además de que taxis, colectivos, buses, vehículos particulares emiten un gas tóxico y sobre todo CO2 y otras sustancias que hacen daño a la salud. Además, que según la Gerencia Regional de Ambiente, Arequipa supera los límites permitidos de calidad de aire según omitidos por la OMS. Los autos no solo contaminan el aire, también nuestros oídos, que con los decibeles que produce, un ser humano promedio puede soportar desde 55 hasta 70 decibeles como máximo, pero hay autos que producen desde 70 a 110 decibeles. Los 110 decibeles son producidos por la bocina que viene del auto, y también el 80% de los lugares urbanos están llenos de este problema. El combustible que usan algunos vehículos, estos pueden llegar a emitir diferentes sustancias tóxicas. Entre ellas puede ser el monóxido de carbono, el cual también es llamado el asesino silencioso, el cual es un gas tóxico que nos llega a matar lentamente. Pero también, yendo a la contaminación aérea, el auto no es el único que produce esa contaminación, sino también las industrias producen el 30% de la contaminación. Pero también la deforestación y la mala práctica agrícola genera hasta 60% de la contaminación aérea. Pero también quería recalcar que, aunque sea mínimo, no es importante que la quema de residuos genere el 10% del dióxido de carbono en la contaminación aérea. Técnicamente, Arequipa tiene más vehículos que Estudiantes Unidos con todos sus colegios juntos. La cifra realmente es preocupante. La pregunta número 3 es: ¿el turismo en Arequipa genera algún tipo de contaminación? El turismo sin regulación es una principal fuente de contaminación. Lugares turísticos como el Centro Histórico, el Mirador de Yanaguara, el Valle de Colca o el Monasterio de Santa Catalina, ya se ve una acumulación de plástico, contaminación sonora, el tráfico para llegar a esos lugares y sobre todo un abuso de recursos básicos, como por ejemplo el agua, etc. Pasando a lo que es el turismo, también estaría afectando lo que es la importación de la basura y también sobre lo que es el movimiento movilístico, ya que, como se podría notar, ahora se está generando más lo que son los turismos, y esto estaría otorgando más a lo que son las zonas agrícolas, que quiten esos terrenos y aumenten más lo que son las vías públicas. En sí, el turismo no es malo, es una gran fuente de ingresos para Arequipa y entre otros lugares. Pero deberíamos tomar en cuenta que algunos turistas, al llegar a estos lugares, pueden llegar a botar basuras de manera indiscriminada. Por ende, se debería concientizar un poco más sobre ello. De hecho, según el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Arequipa, el 70% de turistas nacionales utilizan residuos que ya no pueden ser reciclables, o otro 60% literalmente no acatan las reglas que ponen los guías turísticos, como por ejemplo no arrojar basura o no usar plástico. Además, negocios turísticos simplemente no tienen un sistema adecuado de gestión de residuos y ni un uso racional de agua. También quería recalcar que más la contaminación está hecha por los turistas locales, o sea, de nuestro propio país, porque los turistas globales o de otros países son los que menos contaminan y cuidan el ambiente, porque los turistas locales no saben lo que es eso. También podríamos agregar que el año pasado llegaron a Arequipa más de 500.000 turistas, lo cual es prácticamente media Arequipa. Si juntamos todos los turistas que llegaron en un solo momento, la cantidad de basura se hubiera multiplicado. ¿hay responsabilidad de nosotros como ciudadanos de que el turismo contamine más? Claro, cuidar nuestro patrimonio no es una opción, es una obligación comunitaria. También, como ciudadanos, tenemos que mostrar el respeto que le debemos tener a cada sitio turístico como ciudadanos de esa perteneciente región. También deberíamos tomar en cuenta que algunos habitantes de estos lugares turísticos llegaron a hacer huelgas con respecto a que deberían cuidar sus lugares, debido a que han sido considerados como patrimonio cultural. También quería recalcar que no solo nosotros como conciencia debemos cuidarlo. Arequipa es una región rica en turismo, por eso es algo de nosotros que nos genera también economía, pero no lo cuidamos como se debe.
porque con la falta de conciencia que tenemos lo contaminamos y puede ser que en unos 10 años a más pueda desaparecer. La cuarta pregunta es: Evidencias de la afectación por el cambio climático en Arequipa. Como se pudo notar en estos últimos años, ya no se puede predecir totalmente lo que son los cambios climáticos, como pueden ser las lluvias torrenciales o los huaicos. Las evidencias son claras. Por ejemplo, el glaciar Coropuna, que era una principal fuente de agua, ahora ha reducido hasta un 30% su masa. Además, hay que agregar las heladas extremas que está habiendo ahora, peor en los altos andinos, también las altas olas de calor que hay en las mañanas en nuestra ciudad de Arequipa, y por último, la escasez de agua. También deberíamos tomar en cuenta las investigaciones del geógrafo e historiador Javier Pulgar Vidal. Arequipa se encuentra en la región Quechua, la cual era caracterizada por un clima templado y semiseco, pero ahora comparándolo hay o extremo frío o extremo calor. También quería recalcar que de las sequías también hay familias que sufren, viven en lugares de los Andes y en las sequías no tienen nada que hacer. Complementando, los fenómenos meteorológicos han ido yendo a casos extremos, ya habiendo sequías a largo plazo o también lluvias torrenciales. Ahora, según Sedapar, y hablando de lo que es escasez de agua, el caudal del río Chili ha disminuido hasta un 30% durante las últimas décadas. Y ahora, hablando de lo que es agricultura, agricultores de Vítor o Majes han reportado pérdidas de cultivos por la falta de agua. También quería recalcar que muchas familias sacan agua del río. El 70% de esas aguas no están bien tratadas y se desechan como si se lo estuvieran. Y ese río va contaminándose poco a poco. El Observatorio del Cambio Climático de la UNSA ha advertido que si no tomamos medidas urgentes, simplemente la región estará como una de las más afectadas del país. Como dije al principio, la deforestación y las malas prácticas agrícolas son las que más causan CO2 en nuestro ambiente, como llegando al 60% de eso. Pero también quería recalcar de la contaminación en el suelo, que de los 1000 toneladas que se recaudan diariamente, el 51% de esas son residuos sólidos reciclables. Pero de esos residuos, solo el 1,9% se reutilizan. La siguiente pregunta es: ¿A qué se debe la altísima radiación ultravioleta que se registra en la ciudad de Arequipa? Arequipa es la ciudad con mayor radiación ultravioleta en el mundo. De hecho, nos encontramos registrados con el valor 17 en la escala de la OMS y hay que tener en cuenta que ya se considera extremo cualquier dígito mayor a 11. Esto se debe a la altitud en la que nos encontramos, que son 2.300 metros sobre el nivel del mar. También la escasa nubosidad, porque Arequipa siempre anda con radiación solar. Ahora, también por el daño de la capa de ozono y por la poca arbolización urbana. Para complementar, deberíamos tomar los 3 tipos de radiación solar, los cuales se han documentado. Por ejemplo, la UVC, la cual es la que no llega al planeta, la UVB, la cual puede hacer daños directos al ADN, etc. Y la UVA, la cual es la más fuerte de todas, la cual su exposición puede causar cáncer de la piel. Para contar una idea más importante también, tenemos que hablar sobre la pampa de la Estrella que está en Cerro Colorado, donde hubo una irregularidad en ese botadero, un estimado de 55% de residuos orgánicos, donde no se aprovechó al total. Donde las bolsas plásticas donde desechamos, se ha registrado que el 55% de esas bolsas ha tenido residuos orgánicos, donde no se ha aprovechado al 100%. Para complementar, también podríamos tomar en cuenta el hecho de que ya hay un agujero en la capa de ozono, el cual se ubica entre el norte de Chile, Tacna, Moquegua y Arequipa. ¿Qué daños a la salud son causados por la alta radiación en Arequipa? Al exponernos prolongadamente a esta radiación, causa graves daños, como por ejemplo aumentar los casos de cáncer de piel, las cataratas o el envejecimiento prematuro. Los niños, adolescentes o adultos mayores son más propensos a recibir estos daños. Según la OMS también, a nivel mundial, se genera 700.000 muertes solo por la contaminación al ambiente y la radiación del sol. También podríamos complementar algunas acciones que podríamos hacer para evitar estas enfermedades. Por ejemplo, el uso del bloqueador solar. Luego también podríamos evitar la exposición solar directa y buscar sombra. Algunas consideraciones finales. Empezamos con las damas. Yo voy a hablar sobre lo que es el Pacto Educativo Global, de que hay que poner en cuenta estos 7 pilares que nos dan, que es cuidar nuestra casa común, el diálogo entre culturas, la dignidad humana,
la escucha activa como la participación activa y tener la apertura a las más vulnerables y a la paz. Este es un llamado urgente para empezar a educar con valores y transformar el mundo en un mundo justo y solidario. Y como un pequeño tip, quiero agregar de que debemos llevar nuestros tomatodos o una botella reutilizable, esto debe ser urgente, ya que sí, puede ser una acción pequeña, pero cada pequeña acción hace grandes cambios. También deberíamos tomar en cuenta el turismo en Arequipa, debido a que es una gran actividad económica y hay varios lugares turísticos, los cuales son muy importantes. Pero los turistas que llegan algunas veces pueden llegar a ser algo inconscientes y llegar a botar basura, lo cual es preocupante, ya que llegan muchos turistas a Arequipa. También he escuchado que las excusas de los ciudadanos para no reciclar es de que si él no lo hace, ¿por qué lo tendría que hacer yo? Esa excusa es muy alarmante, la verdad, porque no solamente porque él no lo hace, no lo tendría que hacer yo. Porque si nosotros lo hacemos, los otros también van a tomar nuestro ejemplo. No solo los adultos, sino también los niños, que son los que van a empezar a reciclar. Nosotros como ciudadanos responsables tenemos que dar a conocer nuestras leyes y también cómo debemos manejar ese tipo de contaminación, ya que nosotros mismos somos responsables. Los jóvenes han puesto muchas propuestas para combatir esto que es la contaminación. Campañas de reforestación, práctica de reciclaje, campañas de limpieza. Y nosotros solo pedimos a las autoridades como a canales que difundan nuestras propuestas y que nos acepten todas nuestras iniciativas. Esperemos que cada uno de ustedes, en cada una de las instituciones, puedan organizar un mini evento para que puedan concientizar más esto de lo que es la contaminación ambiental. También quería añadir que nosotros reciclemos, ustedes reciclen, no esperen que otros lo hagan, ustedes tomen la iniciativa para cambiar el mundo. Recuerden que cuidar nuestra ciudad blanca es responsabilidad de todos. Estos son los principales datos brindados por los participantes. En Arequipa se genera al menos 1000 toneladas diarias de basura. La radiación en Arequipa es extrema, llegando a 17. El parque automotor activo supera en número a todos los escolares de la ciudad. Arequipa es la cuarta ciudad latinoamericana con el peor tráfico urbano. La contaminación sonora impacta en la vida diaria, superando los 100 decibelios en zonas de alto tráfico. Los turistas nacionales contaminan más que los extranjeros por falta de conciencia de reciclaje y protección del medio ambiente. Vocación Perú agradece la participación de los siguientes jóvenes estudiantes: Santiago Casaperalta Zapata, Miranda Fernández Choque, Snyder Álvarez Perlas, Yeshua Caleb Velázquez. Día Mundial del Ambiente, contaminación en Arequipa.